Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Lunes 12 de mayo del 2025. Ya estamos en una emisión más de Mesa Política. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta y como en otras ocasiones. Y pues como siempre agradecemos su presencia aquí en este espacio. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y siempre me da mucho gusto iniciar cada semana con esta mesa de reflexión para colocar precisamente los temas fundamentales que tienen que ver con, pues esto, con el acontecer cotidiano de este país y con los derechos humanos de las mujeres, en concreto en el centro de la reflexión de esta mesa política, que es pues eso, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Les recuerdo los números de cabina 55 35 08 47 61, también las redes sociales en X, en Facebook, como CIMAC Noticias y cada una de nosotras en sus distintas redes sociales. Recuerde que para comunicarse con nosotras también puede usar el hashtag CIMAC Radio y el hashtag Periodismo Feminista. Así que bienvenidas a esta y bueno, además hoy se está sumando con nosotras Imelda Marrufo de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez. Yo estoy muy contenta de que venga a estar con nosotras cada lunes en la mesa política. Así que, Imelda, bienvenida. Ella es una feminista de larga trayectoria desde Ciudad Juárez, con un reconocimiento muy importante precisamente por la defensa de los derechos humanos de las mujeres y en concreto, pues en el tema de feminicidio, en esta tragedia nacional del feminicidio y la búsqueda también de mujeres. Así que, Imelda, bienvenida a esta tu mesa ahora, a partir de ahora. Nos da mucho, mucho gusto que te sumes. Y bueno, varios temas. Uno tiene que ver, mi querida Angélica de la Peña, Marta Tagle, que son nuestras analistas con las que arrancamos esta mesa y me da mucho gusto que permanezcan acá. Pues un tema que se coloca nuevamente en el centro tiene que ver con las buscadoras, mi querida Angélica de la Peña, con lo que ocurrió el fin de semana, esta marcha multitudinaria que se replicó en 15 entidades del país, por lo menos se tiene registrada, con demandas muy concretas nuevamente, especialmente hacia la presidenta Claudia Sheinbaum. En fin, ¿qué habría que colocar y rescatar de lo que este 10 de mayo, este sábado, por 13 años consecutivos se da esta marcha? ¿Qué tendría que rescatarse en esta reflexión y análisis de lo que nos vuelven a colocar las madres buscadoras, mi querida Angélica de la Peña? Gracias, querida Lucía, querida Marta, y bienvenida, por favor, nuestra nueva integrante, Imelda. Qué gusto tenerte acá. Es un tema muy complicado porque el gobierno lo ha complicado. Complejo porque el gobierno ha hecho de este tema un asunto lleno de prejuicios, llenos de actitudes alevosamente injustas, y sobre todo incorrectamente se ha señalado a quienes han desaparecido como personas que seguramente están desaparecidas porque están vinculadas al crimen organizado. Eso no es más que una justificación muy inadecuada, horrenda y también inconvencional e inconstitucional para evitar aplicar la ley y reconocer un grave problema en México. Las madres, nuevamente, como tú mencionas, volvieron este 10 de mayo a salir en su marcha recordando que el Día de las Madres para ellas es estar muertas en vida. Y es efectivamente la 13ª marcha que realizan. Eso nos indica, por cierto, que el problema no es de este gobierno de Claudia Sheinbaum, tampoco lo es solamente de López Obrador, y tampoco lo es solamente del sexenio de Peña o antes del sexenio de Calderón. Es un problema que se viene arrastrando desde hace 3, ahora el 4º sexenio, de manera mucho más tremendo,
porque resulta que desde que la presidenta Claudia Sheinbaum preside México, pues hay un poco, casi 8,000 personas desaparecidas en estos meses que lleva ella gobernando. Y en el caso de López Obrador, además de lo que heredó de López y de Peña, también hay más de 50,000 personas desaparecidas durante su sexenio. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que López Obrador inicia su sexenio, queridas, con un marco jurídico nacional, un marco jurídico que desde el punto de vista de los analistas es muy robusto, inscrito en dos columnas fundamentales, que es la búsqueda y es la investigación. La búsqueda que tiene que realizarse de manera inmediata, como ya lo hemos mencionado en otros programas, y la investigación que corresponde a los ministerios públicos, tanto federal como de las entidades federativas. ¿Por qué las madres marchan? ¿Por qué las madres? ¿Por qué no otros miembros de la familia? ¿Por qué las madres? Porque cada vez son más altas las cifras de desaparición forzada de personas jóvenes. Y quiero hacer, además, por desgracia, me da horror tener que decirlo, debería penarnos, avergonzarnos en México tener que decirlo, pero cada vez son más mujeres, niñas y niños quienes forman parte de estas cifras negras de la desaparición forzada. Salen de su casa, van a la escuela, van al trabajo, fueron a alguna reunión en el caso de quienes son adolescentes y ya no regresaron. ¿Dónde están? ¿Qué pasó con ellos? Pues miren, yo hoy escribo en mi artículo de cada semana un poco sobre eso. No es gratuito que se estén elevando las cifras de consumo de pornografía infantil en México. Eso quiere decir también ligado a que México es uno de los grandes productores de pornografía infantil. También, tengo que decirlo, es la emigración, que cada vez hay más niñas y niños no acompañados a lo largo del país, el secuestro, la desaparición de niñas y niños, y particularmente en el caso de las niñas, para fines de explotación sexual. Es decir, tenemos el crecimiento de los distintos tipos de trata de personas con los diferentes fines de explotación que nos están llevando a que el país sea uno de los países más peligrosos del planeta, y peligrosos además cuando no estamos sufriendo ningún problema de tipo bélico, no hay conflictos internos, no tenemos broncas con otros países, sino simple y sencillamente por la inoperancia de las instituciones, de las dependencias de los gobiernos, de los tres órdenes de gobierno, pero particularmente el que tiene la responsabilidad de aplicar las convenciones, los tratados en la materia y, por supuesto, también la ley general que está circunscrita al ámbito federal, por supuesto que lo tiene quien preside, quien está en Palacio Nacional. De manera que la presidenta no puede excusarse de no atender a las madres, de no recibir a las madres, de no estar inventando reformas para incluir instituciones que ya están en la ley. Lo que se necesita es el reglamento que aplique lo que tiene que poner en funcionamiento y cómo debe poner en funcionamiento estos mecanismos que ya están en la ley. Las justificaciones me parece son tremendas. Hoy tenemos que recordar aquella época en donde, por cierto, también la Federación Mexicana de Organismos Constitucionales Autónomos a nivel local recuerdan varias buenas experiencias locales. Yo recuerdo una que no sé por qué ahora no la visibilizan la federación, pero yo conocí el centro donde estaban integrados todos, ordenados todos los restos humanos en el Estado de México, increíblemente importante. También conocí en esa misma fecha aquella, todo el mundo lo conocimos, aquel tráiler refrigerador con una gran cantidad de cadáveres de personas que no se sabía quiénes eran, que de repente las fueron encontrando en los panteones, qué sé yo, sin saber quiénes eran. Es decir, eso en Jalisco. Tenías esos dos ejemplos, la inoperancia y los otros que estaban haciendo lo que debían hacer a partir del protocolo de búsqueda. De tal manera que eso no ha cambiado. Se ha agravado
porque encontramos que no se aplica la ley, no se aplica, no conocemos que se estén dedicando a analizar todos los restos humanos que están en las fosas comunes, particularmente de aquellos municipios, de aquellos territorios que están gobernados o cogobernados por la delincuencia organizada, porque también ahí los desaparecen. Es decir, sí hay condiciones terribles que nos recuerda esta marcha de madres que por desgracia tenemos que estar dando cuenta de que se realiza nuevamente en nuestro país el pasado 10 de mayo. Y que va a seguir. Esto es claro, es decir, la manifestación, la presencia pública de las madres el 10 de mayo, pues seguirá, como lo decía hoy en la mañana una de las participantes que tuvo una entrevista en la radio, Yolanda Moral. Ella es una madre buscadora de Coahuila que me llamó mucho la atención. Ella es parte, o su colectivo es parte de este gran movimiento por nuestros desaparecidos que aglutina más de 100 colectivos en nuestro país, pero el caso de Yolanda, y por eso lo recupero, es que su hijo fue desaparecido por militares. Y esto es un tema fundamental porque es uno de los elementos también que se oculta, que es pues en un país militarizado como lo tenemos hoy, la presencia y los actos de violación de derechos humanos, como puede ser la desaparición, Marta Tagle, es un elemento que a veces queda oculto en estas narrativas, pero su caso, su testimonio, nos vuelve a recordar las diferentes aristas que trae la desaparición. No solo es la delincuencia, también hay elementos del Estado involucrados en ello. Sí, querida Lucía, Imelda, bienvenida. Coincido plenamente con toda la narrativa que ha puesto sobre la mesa Angélica de la Peña, ¿no? El problema de desapariciones en nuestro país no es nuevo, desafortunadamente, y la marcha de las madres buscadoras lo pone en evidencia. Pero efectivamente me parece que además esta construcción de la narrativa, ¿no? Y que además de manera muy particular el gobierno anterior y este han pretendido insistir que además Angélica que estuvo en la elaboración de esa legislación también fue una discusión, ¿no? Entre ponerle el adjetivo forzada, ¿no? Desaparición forzada, como si las personas desapareciéramos por gusto, ¿no? Fuéramos abducidas. Yo siempre les he dicho, la gente no desaparece porque sí, o no te desvaneces, ¿no? O sea, hay motivos por los cuales desapareces y por supuesto en las desapariciones forzadas, que son las que niega esta administración y de manera muy particular la anterior, es decir, este gobierno de la 4T que se le llama, ha sido pretender que no existe desaparición forzada porque argumentan que ya no hay una instrucción por parte del Estado, en este caso la presidenta, el presidente, a las instituciones del Estado para desaparecer personas como existió en la época del 68, Guerra Fría, etcétera, ¿no? Y pretendiendo que solamente es un conflicto entre particulares, como si la delincuencia organizada fuera un ente particular, ¿no? Y no otro poder fáctico que está sin duda poniendo reglas del juego en este país, que además está coludido de manera muy importante con diferentes esferas del Estado mexicano, municipal, estatal, federal, con quienes actúan en colusión. Entonces, muchas de estas desapariciones tienen sin duda una participación de las autoridades mexicanas en los diferentes niveles de gobierno, ya sea por acción o por omisión. O sea, hay que recordar además que los tratados internacionales en esta materia señalan que no solamente tiene que ver con que hayan actuado o que hayan sido negligentes, sino que también sean omisos. Y lo que están poniendo sobre la mesa las panelistas, digo, las mujeres madres buscadoras es que las autoridades están siendo omisas. Pero dejamos para después del corte, querida Lucía. Muchas gracias, Marta. Regresamos en unos minutitos. No se vaya, estamos aquí en la mesa política. Volvemos. Estamos de regreso aquí en la mesa política, en esta mirada de análisis feminista
sobre lo que va pasando en nuestro país. Recuerden nuestros números de contacto 55 35 08 47 61 y también que todos los jueves en punto de las 11 de la mañana en esa radio 97.3 de FM, pues encontrará la retransmisión de cada mesa política en esta alianza que tenemos con ellos. Imelda Marrufo, Ciudad Juárez fue un gran ejemplo de lo que no tendría que hacer la autoridad y que para poder detener espacios o estructuras sociales violentas con el caso del feminicidio en Ciudad Juárez. Sin embargo, no fue atendido y esto fue creciendo. Decía Angélica, bueno, este es un proceso de años. Con Calderón, pues la violencia generalizada en el país está. ¿Qué habría que mirar desde este lugar del territorio mexicano en el que tú estás, con toda la historia que tiene Ciudad Juárez, pero sobre todo con esta realidad de hoy en día que tiene que ver con las desapariciones y pues esto, la impunidad, ya lo decía Angélica, la falta de búsqueda, la crisis forense que también nos hacía, en fin, una serie de temas que se colocan ahí. Pues muy buenos días, muchas gracias por la invitación, querida Lucía, a ti y a todo tu equipo. Qué gusto estar esta mañana con ustedes, con Angélica, con Marta, que las hemos tenido en Chihuahua en diversas ocasiones desde hace muchos años. Angélica nos ha acompañado incluso a Campo Algodonero, así que yo les saludo con afecto y por supuesto también a Alma Margarito Ceguera, que seguramente nos está escuchando en algún punto de su ciudad, del lugar, y también le mando un saludo afectuoso. Así que esperando que quienes nos escuchan, nos siguen en la transmisión, nos compartan en las redes, si me permiten, sería maravilloso. Y también nos etiqueten y etiqueten a las personas y espacios de quienes hacemos referencia, me parece que sería muy útil para poder ampliar la conversación. Dicho lo cual, Lucía, yo quisiera, contestando un poquito lo que tú me preguntas y sumado a lo que ha comentado Angélica de la Peña a propósito de la marcha del 10 de marzo, yo quiero mencionar algunos aspectos importantes. Uno de ellos es que en realidad, y también quiero sumar la respuesta que ha dado Gersmanero en los últimos días atrás, ustedes mismas hace un poco más de un mes analizaban todo el tema de Rancho Izaguirre y por supuesto que yo me sentía muy reflejada en las palabras y la molestia de Angélica de la Peña cuando hacía referencia al caso. Decir que lo que estamos viendo en realidad es la complejización y el agravamiento de la indiferencia y de la impunidad del Estado, ¿no? O sea, lo que estamos viendo es eso. Y efectivamente, Lucía, tenemos décadas con toda esta situación de las desapariciones, en principio de mujeres, pero también de hombres y de hombres jóvenes. Y de una permanencia y consistencia de la denuncia por parte de las familias, principalmente de las madres y, por supuesto, de la búsqueda. Yo recalcaría, Lucía, si me permites, también decir que por qué, ¿no? Sumar un poquito de por qué las madres marchan, ¿no? Porque las madres salen después, digamos, de estos 13 años y en el caso de Ciudad Juárez, pues más de 13 años. Yo quiero decir que marchan también, Angélica, porque tienen memoria y porque algo muy importante que a mí me da dentro de la situación de la indignación que tenemos y la molestia y el enojo, pues también las madres marchan porque tienen memoria. Me parece que este es un tema sumamente importante porque siguiendo yo en más de 2 décadas toda esta situación de desapariciones y de feminicidio, puedo, ¿no? Ir como en una línea de tiempo, ir constatando, Lucía, que la situación de este agravamiento del problema tiene respuestas viejas. Es decir, la reacción de Gersmanero, ¿verdad? Repite una fórmula que ya repitieron otros procuradores en el pasado, ¿no? ¿Qué fórmula? Pues es minimizar el hecho, es descalificar, es denostar y luego después hablar por teléfono, ¿no? Buscando, digamos, un tono más conciliador y mediador para decirle que les tengan confianzas
Pero ese mismo señor, esos mismos personajes, al momento de que se presenten ante una corte, ¿verdad? En alguna denuncia, por supuesto, de las que ya hay, pues dirán lo que ha dicho esta persona, ¿no? Ante los medios de comunicación, que no se trata de un asunto de esa gravedad bueno, todo lo que ya repitió en la conferencia mañanera. Entonces yo decir que lo que estamos observando son las mismas respuestas que siempre hemos tenido, pero también lo que estamos observando en el sentido positivo dentro de lo que la indignación nos genera es la memoria de las madres y lo que todas las autoridades y gobiernos de todos los tres niveles de gobierno habidos y por haber en más de 2 décadas le apuestan es al olvido y le apuestan al cansancio, le apuestan al desgaste, pero también, aunque no lo digan, incluso al agravamiento de la salud y de la muerte, porque durante estas 2 décadas les quiero nada más recordar que hay madres que han muerto y justamente por muchas condiciones del agravamiento de su salud. Y decir en esta parte final, Lucía, nada más de mi comentario, que yo les quiero recordar que está la sentencia del caso Alvarado del 2018 y que ahí hay mucha tela de dónde cortar. A propósito del caso que tú has hecho referencia de la participación de militares en el caso de la madre defensora, digamos, de Coahuila. Yo quisiera solamente indicar ese tema, que yo creo que es un tema más amplio, pero nada más para que no se nos olvide. Esto que recuperas es muy importante, sin duda, es decir, la memoria, no olvidar. Recordaremos que uno de los elementos, tanto digo, por poner ejemplos de Ayotzinapa o de algunas de los propios colectivos de madres buscadoras, tiene que ver con no dejar que el olvido entierre precisamente la deuda que el Estado mexicano tiene con todas estas víctimas, Marta. Angélica lo señalaba ya en este recorrido que hacía 13 años de marcha constante de las madres, señalando lo que no hace el Estado y entre ellos tiene que ver la crisis forense que se ha señalado cuando Angélica recordaba de los trailers, refrigerador de Jalisco, es una vergüenza realmente que el Estado mexicano no trate con dignidad el dolor humano. Sí, o sea, además esto pone en evidencia cómo, digamos, el discurso gubernamental, ¿no? Que es un poco lo que decía Imelda, que pues, es lo mismo que vemos siempre, ¿no? Hablan del compromiso, hablan de lo que van a hacer, contrasta con la realidad, ¿no? O sea, el tema de los trailers es, digamos, como pues la peor manera de ver, de imaginarte dónde está, ¿no? La posibilidad de que un familiar tuyo se encuentre ahí y que además tengan meses, años sin que haya las coincidencias para poder encontrarlo y tú lo sigas buscando, es tremendo, ¿no? Pero habla justamente de toda esta cadena de omisiones en las cuales las autoridades se niegan a reconocer que tienen una responsabilidad. Es decir, parece que ellos no fueran responsables de eso, o te digo, se lavan las manos diciendo no es desaparición forzada, es desaparición de otro tipo, cuando también el que no estén acabando con la impunidad que hay en temas de desapariciones permiten que estas desapariciones se sigan dando. Por eso es muy importante señalar que cuáles son las demandas centrales que las madres buscadoras ponen año con año en esta marcha, que además a mí me encanta, digo, no el motivo por el cual se manifiestan, pero sí el que hayan retomado esta fecha para marchar, porque es buscar resignificar el día, ¿no? O sea, recordemos que el 10 de mayo fue creado justamente como una idea conservadora en contra del feminismo, pero ahorita no me voy a meter en eso, pero ellas están resignificando la fecha para poner una serie de demandas donde justamente está este tema de decir, a ver, autoridades, tú tienes responsabilidades y por supuesto que si no actúas, las desapariciones se van a seguir dando. Una, la verdad y justicia. Creo que cualquier persona tiene derecho a saber qué pasa a sus hijos, dónde están, a sus hijos, familiares, personas desaparecidas, dónde están, ¿no? La búsqueda efectiva, ¿no? Lo que ya comentaba Imelda con respecto al procurador, ¿no? Se ven ahí largas, echan la bolita entre una fiscalía y la otra, y las que están buscando son las madres, ¿no?
protección y apoyo. ¿Cuántos casos de mujeres, madres buscadoras hemos visto amenazadas y asesinadas por estar haciendo algo que le corresponde hacer el Estado? Reparación, que va desde el poder reparar directamente, pero también a nivel de la comunidad lo que está pasando, medidas de no repetición, y ahí es donde insisto, por las omisiones y negligencia y colusión de las autoridades del Estado, las desapariciones siguen sucediendo, no se están tomando medidas para que se eviten. Que haya políticas del Estado que se implementen para abordar la crisis de desapariciones en México, que se dejen de echar la culpa, que no haya una actuación y que además sigan intentando minimizar el asunto. Por supuesto, piden acompañamiento psicosocial, o sea, todo lo que ellas se enfrentan de ir y buscar a personas desaparecidas y además ahora estar apoyando a otras personas a buscar a sus desaparecidos, afecta mucho emocionalmente a las personas y necesitan un apoyo psicosocial y finalmente investigaciones efectivas. Son parte de las demandas que las madres buscadoras ponen en cada marcha del 10 de mayo como una petición a este gobierno, al anterior, y pues de lo que vemos es que así seguirán marchando porque no se ve ni un compromiso ni una solución concreta en el corto plazo. ¿Con qué idea cerrarías, Angélica de la Peña, precisamente este segmento del programa con el tema que hemos colocado? Bueno, pues yo creo que es muy claro lo que podemos estar todas de acuerdo, es de que se cumpla con la ley. Si quienes están obligadas a aplicar la ley no lo hacen, están en una falta frente a un delito que es una grave violación a los derechos humanos y por lo tanto es una falta grave. Además, México forma parte de dos tratados internacionales, tanto la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada como la Convención Internacional de Naciones Unidas para la búsqueda de personas que están desaparecidas de manera involuntaria. Por eso creo que no hay que darle vuelta a la hoja, buscar pretextos. Está muy claro, si quienes tienen que aplicar la ley no lo hacen, están en una falta muy grave y lo único que propician es un estado de impunidad como el que está viviendo a lo largo y ancho del país. Hoy nos amanecimos con una gran cantidad de asesinatos en diversas partes del país. Y la semana pasada igual, la antepasada igual, el año pasado, bueno, a ver, yo no creo realmente lo que nos dice García Harfuch de que han decrecido en alrededor de un 20% los homicidios dolosos. Yo creo que no. Yo creo que por el contrario, hay mayor impunidad en el país y quienes se mueven por aquiescencia, tenemos el caso de muy claro de la participación de soldados, de policías de los tres órdenes de gobierno que desaparecen de manera forzosa, pero también hay aquiescencia del Estado. Funcionarios de todo nivel que no solamente policías, presidentes municipales, agentes municipales, gobernadores, que saben que han desaparecido, que siguen desapareciendo, que hay estados totalmente controlados por la delincuencia organizada y que funcionan por la aquiescencia del Estado. Eso es desaparición forzada. Y México es un claro ejemplo de desaparición forzada por aquiescencia, no solamente por participación directa. De manera que, pues hay que decirles, seguirles diciendo, exigiendo que lo que tienen que hacer es cumplir con la ley. La ley es muy clara, Lucía. La ley está hecha por las familias, por los colectivos, por los expertas y expertos en el ámbito internacional. Tuvimos a la Cruz Roja Internacional sentada ahí, por supuesto al relator, a la Comisión Interamericana, a Naciones Unidas. Perdón, estuvo Derechos Humanos de Naciones Unidas sentado allí con nosotras, con nosotros, redactando con lápiz en la mano y finalmente con un grupo importante de funcionarios, una comisión amplia donde discutíamos con todos los consejeros jurídicos de las principales instituciones, por supuesto del presidente Peña también, de la PGR de Gobernación, para redactar la ley. Todos estamos de acuerdo, cuando menos hasta allí. ¿Qué pasa con el siguiente sexenio?
pues le valió un comino. Y Pues ahí, es ese problema. claro, y ahí tendríamos todavía tela de dónde cortar, mi querida Angélica. Este es un tema que no agotamos en un programa, pero vamos a ir a un corte de estación y volvemos. No se vaya, estamos aquí en la mesa política. Estamos de regreso aquí en la mesa política. Les dije que iba a ser súper rápido para poder seguir abondando en temas. Y miren, déjenme, vamos a hacer un pequeño giro, pasaremos de las desapariciones a hablar de otro tema que también se colocó la semana pasada a través de redes sociales, que es este matrimonio en Guerrero de dos niños de 12 años. Eh, Otra vez la autoridad, ¿verdad? Dice, no, yo no di permiso. El presidente municipal de aquella zona dice, yo no di permiso, pero estaba toda la comunidad ahí, que es una forma, esta parte social de aceptar algo que está prohibido por la ley, mi querida Marta, que es el matrimonio de niñas y niños menores de 18 años. Pero esto nos vuelve a colocar, pues, los retos que tenemos como país en medio de esta crisis de seguridad, en medio de esta crisis de desapariciones, mi querida Marta Tagle. Sí, fue como tú bien comentas, cuando vimos la nota, todas pues opinamos que teníamos que hablar sobre el tema porque efectivamente no era, o sea, era un matrimonio con todas las de la ley, digamos, en el sentido de que vestido blanco, el niño en traje, no, la fiesta como un matrimonio, entonces dices, a ver, son dos niños, ¿no? O sea, ¿en qué momento podemos estar festejando que dos niños tengan una fiesta en grande por un matrimonio a los 12 años? Sí, tremendo, porque me parece y también ahí nos costó mucho trabajo legislar al respecto, pero finalmente, a partir del 2020, del año 2020, está prohibido el matrimonio infantil en todo el país, ¿no? O sea, es algo que a pesar de las resistencias, porque ha habido comentarios, ¿no? Que los niños se quieren casar, ¿no? Que qué pasa con las relaciones antes de la mayoría de edad, ¿no? En fin, muchas resistencias, por ejemplo, el tema es un tema cultural y por lo tanto no podemos prohibírselo. Y entonces hubo mucha resistencia y por eso digo que nos tardamos mucho en finalmente legislarlo y que quedara prohibido en el 2020, pero sigue siendo un problema persistente, entre otras cosas por lo que tú comentabas ahorita, Lucía. El asunto es que parece ser que pues solito se va a regular, ¿no? O sea, ya quedó en la ley, pero pues, a ver quién lo hace cumplir la ley, ¿no? Y eso no puede ser así, o sea, tiene que haber una política pública derivada de esta prohibición. Simple y sencillamente prohibirlo en la ley no va a cambiar la realidad y eso implica una serie de políticas públicas. Déjame decirte que de acuerdo a datos de Save the Children, hay más de 313,000 niñas, niños y adolescentes entre 12 a 17 años en uniones conyugales informales. Las entidades con mayor número de casos son Estado de México con 33,000, Chiapas con 25,000, Veracruz con 24,000, números redondos, Puebla 20,000, Guanajuato 18,000. ¿Y qué consecuencias tiene el matrimonio infantil? Por supuesto, el abandono escolar, particularmente en el caso de las niñas casadas unidas que dejan de asistir a la escuela, ahí se interrumpe su educación. El embarazo temprano, tenemos en México un tremendo problema que también ese es un tema para la mesa, ¿no? Todo el tema de la estrategia de embarazo adolescente que sigue sin funcionar. Estos datos no han disminuido y también es una consecuencia de los matrimonios y de las uniones conyugales entre niñas y niños y por supuesto la violencia de género, ¿no? Porque además hay que decirlo que en este caso del video que se hizo viral, pues se trataba de dos niños aproximadamente de la misma edad, ¿no? Pero la mayor parte de estas uniones se trata de personas mayores, hombres mayores con niñas, las que se están casando. Y por supuesto, entonces ahí hay un tema de mayor riesgo de violencia de género, aparte pues de toda la imposición que le ponen a estas niñas, ¿no? Cultural. Y dentro de los orígenes, finalmente con esto terminaría mi comentario, que es lo que yo creo que justamente se tiene que atender desde el diseño de la política pública. Sin duda hay que decir que dentro de el tema del matrimonio infantil, por supuesto, hay factores culturales y sociales, ¿no? Sabemos que hay en algunas comunidades que se considera una tradición arraigada y que no va a modificarse simple y sencillamente porque está en la ley. Coincido con otros
comentarios que ha hecho Angélica, que la ley es la ley y se tiene que cumplir, pero justamente para que esa ley funcione se tiene que ir y trabajar con las comunidades para evitar que se siga generando esto y desde la educación, pues, me parece que es un tema que no se ha tratado de manera profunda. Por supuesto, la pobreza y la falta de oportunidades, la falta de aplicación de la ley y el tema de las uniones informales, porque ahora el efecto que tenemos es que si bien no hay matrimonios formales, hay uniones de tipo informal que siguen repitiendo los mismos patrones: violencia, el interrumpir el desarrollo de un proyecto de vida de una niña, ¿no? El no continuar con estudios, todo lo que ya hemos platicado que se dan a partir de las uniones informales. Y todo esto tiene que ver con la falta de un diseño de política pública que ponga al centro cómo le vamos a hacer para que lo que ya está en la ley ahora se convierta en una realidad. Y me parece que el tema es ese, que no, o sea, que no se ha hecho lo suficiente, que es un tema que se sigue dejando y que casi que se ve con gracia este tipo de videos como el que se hizo viral la semana pasada. Y que política pública, Angélica de la Peña, no se resuelve con una cartilla. No se resuelve por más que se integren los cachitos de lotería, por más que se hagan estas redes. Estos temas, estas redes pacificadoras, donde ya lo hablábamos en otro programa, recaen el peso y la responsabilidad en las mujeres cuando es una responsabilidad del Estado hacer la política pública. Me parece que ahí es donde la realidad, Angélica, se desfasa de esta propuesta que están haciendo desde el gobierno federal de cómo atender y no resolver las cuestiones estructurales, sino atender, y a veces me da la impresión hasta de maquillar algunas realidades para decir que esto cambia, pero en el fondo no cambia, mi querida Angélica. Y bueno, a ver, queridas, la ley de derechos de la niñez prohíbe el matrimonio infantil o el concubinato. Se reformó el Código Federal para prohibir el matrimonio infantil y concubinato. Todos los congresos locales modificaron su Código Civil también en ese sentido. Ahora resulta, el año pasado, que presentan una iniciativa, porque hay mucha preocupación con el tema, ¿sí? En el 2 constitucional para prohibir el matrimonio infantil y concubinato, ahora específicamente señalando los pueblos indígenas, porque esa es la materia del artículo 2 de la Constitución. Por favor, sabemos dónde está el problema, todo mundo lo sabe. Son los usos y costumbres de autoridades que se pasan la Constitución por el arco del triunfo. Mi querida Angélica, estamos teniendo problemas con tu internet. Ahí estoy, ya. De manera que sí es necesario poner el dedo en la llaga, querida Lucía. Es decir, no permitir que las autoridades municipales o de las agencias municipales de todas estas comunidades, llámense como se llamen, ciertamente asuman responsabilidad legal al permitir o al ser omisos al permitir que ese tipo de matrimonios o concubinatos se den. Porque además hay algo, y me uno a lo que ha dicho Marta, hay un asunto de trata, porque los padres venden a las niñas por el trueque de dinero, de mercancía, de alcohol, qué sé yo, o animales de granja. Entonces estamos contra un problema que no es nuevo, que le damos la vuelta porque la gobernadora de Guerrero, el gobernador de Oaxaca, el otro gobernador, la otra gobernadora, todos de todos estos estados que mencionó Save the Children, simplemente se hacen como que la Virgen les habla. Esa es la verdad. No hay manera de que se excusen de cumplir con la Convención de Derechos de la Niñez, con la ley de sus derechos y garantizar lo prioritario para las niñas: salud, educación, cultura, ocio, y que tengan un proyecto de vida, que sean lo que quieren ser. Ese es el asunto que tenemos que discutir, porque esas niñas no tienen condiciones para aspirar lo que quieren ser. Se les trunca la vida, y yo creo que qué bueno que tocas este tema aquí en este programa, en esta mesa política, pero hay que decir las cosas como son. La autoridad se hace pacto con la ley
con la Constitución y con todo. No, en eso estamos de acuerdo. Creo que la mesa ha sido muy clara en decir, tenemos una ley para abatir la desaparición forzada, la autoridad no la está acatando. Tenemos estas leyes para proteger los derechos de la infancia, de niñas y niños, la autoridad no lo está acatando. Hemos hablado del tema de violencia feminicida, ahí hay una orfandad por feminicidio y tampoco la autoridad, y bueno, hay un protocolo que hizo el INMujeres, en fin, pero que la autoridad no termina, mi querida Imelda, de asumir la tarea que le corresponde y te pediría en 2 minutos cerrar una primera idea y recuperamos en el siguiente segmento. Gracias, Lucía. Sí, decir que esta situación y esta complejidad, Lucía, pues tampoco es nueva. Yo nada más quiero recordar a ustedes, a quienes nos escuchan, a las compañeras, compañeros que nos escuchan, recordarles que ya desde el año pasado, en agosto, la Asamblea General de Naciones Unidas, o sea, ya se emitió la recomendaciones específicas en cuanto a matrimonio infantil. Y yo lo que quiero decir es que allí hay al menos 18 recomendaciones en las que insta al Estado, a todos los países, miembros, a México como parte de, ¿verdad?, a cumplir con estas recomendaciones. México en el año pasado fue básicamente también preguntado y cuestionado en relación con este gran tema, Lucía. Y por eso es que se vio obligado a, digamos, enviar información. Yo diría en este breve espacio que invito, digamos, a que se lean estas recomendaciones. Son del 9 de agosto del año pasado y a que conozcamos, Angélica, Marta, también la parte más específica en lo local, en estos municipios y en estos estados, cuáles son las acciones y las obligaciones que están, digamos, asumiendo realmente las autoridades. Si Pina salió a dar una respuesta, me parece pertinente dentro de lo que cabe, pero me parece que hay que revisar cómo se están cumpliendo con estas recomendaciones, porque lo que acabamos de ver la semana pasada, Marta, pues nos dice que no están asumiendo para nada la responsabilidad en Y cuanto a todas las obligaciones, más allá de claro. legislar como ya se hizo en Y, cuanto a la penalidad, Y ¿vale? ahí volvemos al peloteo entre las autoridades, las instancias y todas se quedan sin hacer nada. Vamos a un corte de estación y volvemos. No se vaya, estamos en la mesa política. Estamos de regreso ya en el último segmento de esta mesa política. Gracias a quienes nos están escribiendo a través de Facebook. Solo mencionaré algunos: Junuen, Lucero, Mafer, Judith, Cristina, Michelle, Julia. Gracias, gracias por estar atentas a este programa y a estos comentarios. Decías ya, Imelda, cómo las recomendaciones de Naciones Unidas, un marco legal interno, tanto a nivel de constitucional, pero de las leyes secundarias que ya estaba, la prohibición clarísima. O sea, este es un mandato que tienen las autoridades. Sin embargo, tú decías, hay que mirar lo local. Y ahí creo que hay una clave fundamental, Imelda, porque las autoridades locales también, perdón, miran para otros lados y creen que no les toca, que eso lo tiene que resolver la federación. Y creo que ahí nos volvemos a enredar y sí, que bueno que si Pina sale y hace un comentario, pero le toca hacer ley también, impulsar, construir. Creo que hay muchos elementos ahí, mi querida Imelda. Sí, fíjate que les comento que en el año pasado México informó ante Naciones Unidas, ante el cuestionamiento que ésta le realiza al país, de qué está haciendo para atender las causas fundamentales de estos matrimonios y uniones tempranas y forzadas. Lucía, no se nos olvide este concepto también. Le pregunta qué está haciendo y México informa que aumentó de presupuestos entre el 21, 22 y 23 porque Naciones Unidas actualiza el informe, ¿no? El informe en el 22 y el 24 para cumplir con una resolución que ya había mandatado a los países para que dieran cuenta de. Entonces México dice que aumentó el presupuesto. Yo por eso digo que hay que seguir realmente
cuánto dinero le tocó de este presupuesto que México informó haber aumentado a estos municipios, Lucía, a estas comunidades, a estas localidades, y cómo se invirtió y cómo se generaron ahí acciones. México informa también, Angélica, Marta, que ha hecho campañas para incluso prevenir los matrimonios a temprana edad. Habría que ver específicamente cuál es el sistema de atención y además de consulta y de todo el tema de deconstrucción, pues, obviamente de estas violaciones a los derechos humanos, porque este tipo de uniones tempranas son violaciones a los derechos humanos. O sea, el interés superior de las infancias no puede estar por encima. Esto ya está más que dicho en todos los tratados y convenciones de los que México es parte, pues es de desaparecer, pues. Entonces yo por eso nada más reiteraría que hay que revisar cómo están cumpliendo en esos territorios específicos con estas recomendaciones. Son 18 publicadas el 9 de agosto del año pasado en esta misma temática, Lucía. Recordarles a quienes nos siguen en las redes, pues a echarles ahí un ojo, y nosotras estaremos atentas también para ver en lo local cómo están cumpliendo con ellas. Y que lo hemos visto, Angélica, es decir, puede informar que aumentó el presupuesto pensando en el anexo 13, pero el tema es que, como lo hemos señalado en más de una ocasión aquí en el programa, los recursos se van a los proyectos estrella del gobierno en su momento de Andrés Manuel y hoy de la presidenta Sheinbaum. Muy breve, para que cierre mi querida Marta. Querida Lucía, el problema es que no hay además una observancia ciudadana que pueda dar seguimiento a estas etiquetaciones, al cumplimiento de los presupuestos designados y cómo se está aplicando la norma. Ese es un problema que tiene México, de una falta de transparencia de los recursos públicos, de la falta de una revisión ciudadana especializada de los programas y las políticas públicas que se diseñan para garantizar los derechos de todas las personas, y particularmente este tema de las niñas y los niños y adolescentes y de estas instituciones que están enmarcadas en la garantía y ejecución de los derechos humanos. De manera que sí, México es un país muy atrasado en el cumplimiento de sus obligaciones como Estado, y creo que necesitamos seguir insistiendo como lo hemos hecho durante todos estos años. Yo creo que lo que nos distingue a las cuatro que estamos aquí es nuestra trayectoria de años de estar poniendo el dedo en los asuntos que necesitan ser atendidos, revisados, evaluados y, por supuesto, reprogramados para que cumplan el diseño de el cumplimiento del diseño en el caso del presupuesto de egresos de la Federación, que ha ido decreciendo. Yo creo que ese es un tema que nos debe llevar a una próxima mesa porque es bastante complejo. No, bueno, y ahora sin INAI, es decir, mucho menos, querida, porque yo te quiero decir, me encantaría poder acceder a los recursos como periodista, poder saber y darle seguimiento, pero ahora nos hemos quedado sin una herramienta fundamental, mi querida Marta, además de todo esto que ya planteó Angélica y la propia Imelda. Sí, no, y además un poco en el sentido de revisar el comunicado que hace Cipina con respecto a este tema, o sea, de entrada me parece que sí es importante que señale como grave lo que sucedió con el caso de este video en Guerrero, ¿no? Pero al final de cuentas termina cayendo lo que hemos visto con respecto a otras comunicaciones. La responsabilidad pasa del lado de las personas, porque dice que se hace un llamado a la corresponsabilidad de los padres, de la sociedad, la semana pasada lo veíamos cuando revisábamos lo de las tejedoras de la patria, y las mujeres tienen que cuidarse entre ellas. O sea, nos hacen responsables por algo que le corresponde al Estado. O sea, y aquí nada más para cerrar mi comentario, yo quisiera decir que no minimizo la ley, qué bueno que está la ley, sé que cuesta mucho trabajo haber llegado a la ley y sé que se tiene que cumplir porque efectivamente las autoridades desde el municipio hasta la federación, porque el registro civil pasa por gobernación, deberían de estar tomando cartas en el asunto. Seguramente no son, incluso ya ni siquiera podrían ser vínculos formales, seguramente son matrimonios de carácter
carácter religioso, porque en teoría por lo civil no se debería, pero, o sea, se tiene que hacer eso, pero si además esto no lo complementas con un tema que atienda las causas que originan los matrimonios infantiles, entre ellos el tema de la trata de personas, simple y sencillamente la ley no es suficiente. Entonces yo creo que eso es importante insistir. La ley no va a ser suficiente si no hay una política pública que atienda las causas que están originando el problema. Y que ahí se tejen. Es decir, yo insisto que hay algo, que lo que ha hecho el movimiento feminista a lo largo de los últimos 30 años ha sido un gran andamiaje legal que se entrecruza con los diferentes temas. Y por supuesto porque lo que ha buscado es atender este complejo de sistema de desigualdad y discriminación que vivimos las mujeres y las niñas para poder ir construyendo igualdad y se olvida de eso. Que las leyes no son, yo diría, y perdón, con esto iría cerrando, no es que la de niñas y niños no tenga nada que ver con la de feminicidio, una vida libre de violencia, o con la igualdad sustantiva, la no discriminación, etcétera. Tienen que ver, pero el problema es que se ven aisladamente y no se miran en su integralidad, y creo que es ahí uno de los temas que vemos una y otra vez. Y pareciera ser que como son leyes generales, federales, es problema de la federación y yo municipio no tengo nada que ver ahí, eso es de la federación y no es así. Les compete y como ya lo decía Angélica de la Peña, nos toca a la ciudadanía exigir que esto se cumpla. Y creo que son de los temas que por eso esta mesa existe, porque si no pasan de largo, se vuelven anécdota, se vuelve como lo decías, Marta, algo gracioso. Ves el video en Facebook y hay curiosito, pero no se logra profundizar y colocar en el lado que debe de colocarse, que es la responsabilidad de las autoridades para cumplir con los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en este caso. No es gracioso, no es una responsabilidad solo de los papás, de las mamás, sino la autoridad que está haciendo para que esto no se repita. Creo que son parte de los temas, como en el caso de desaparición, tiene todas las herramientas, pero no está haciendo uso de ellas y más bien busca patear el bote, como se dice, ¿no? Para ver a quién le queda y ahí nos perdemos. Gracias a las tres por estar esta mañana, gracias a la audiencia por habernos acompañado a lo largo de esta emisión. Recuerden, nos encontramos el próximo lunes a las 10 de la mañana aquí en esta mesa política, donde pues seguiremos tocando esto y otros temas para no perder la memoria, como decía Imelda, ¿no? No perder lo que tenemos que seguir trayendo aquí para recordarle a la autoridad lo que le queda por hacer. Una última frase cada una en menos de un minuto para ir cerrando y concluir este programa. Imelda, empezamos contigo y cerramos con Angélica de la Peña. Sí, Lucia, nada más, obviamente seguir alentando a que, pues así como lo estamos haciendo, compartir este programa, la información que estaremos dando, digamos, los lunes, y importante que la memoria no desaparezca. Eso por cuanto hace todo el acompañamiento con las madres buscadoras. Y segundo, de este gran segundo tema que abordamos esta mañana, decirles que nada más recordar que México ocupa el segundo lugar a nivel regional de los países que en América Latina, donde tiene más uniones tempranas, digamos, después de Brasil, y a nivel mundial entre el octavo y el décimo, con esta situación. Nada más como Como dato. para no perderlo. Marta Tagle. Solamente insistir en que desde la sociedad civil organizada, desde la academia, desde las mujeres que estamos en la política, se ha venido construyendo una serie de propuestas, de políticas, de leyes que me parece hoy más que nunca importante resaltar que no se pueden echar en saco roto,
que si se quiere gobernar, esas leyes tienen, ahora sí que no hay que inventar el hilo negro, ahí está el diseño de la política, que tienen que echar mano de estas organizaciones, de estas personas, de todo lo que se ha construido y que solamente así vamos a lograr reconstruir el camino para alcanzar la igualdad. De otra manera, todo va a seguir quedando en el discurso y en la narrativa y vamos, en lugar de avanzar, retrocediendo en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Angélica de la Peña. El Sistema Integral de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA, es una estructura piramidal. Federación, entidades y municipios. Tiene que funcionar. Ese es un asunto fundamental en la ley. La parte sustantiva y la parte adjetiva. Ese es el CIPINA. Si no funciona, acuérdense que Andrés Manuel lo quiso desaparecer y hubo una presión y no lo desapareció, está como elefante blanco. Pero si no funciona, la ley no funciona. Para eso se creó este sistema. De tal manera que hay que poner énfasis en ese mecanismo. Y pues hemos llegado al final de este programa. Gracias otra vez a las tres por estar. La producción de este programa corrió a cargo de Lucero Zamora, Saraí Nicanor, en la asistencia de producción Marlene Galván, quien realizó las cápsulas que escuchamos y el guión también, así como la selección musical. Yo soy Lucía Lagunes Huerta. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana aquí en Mesa Política. Gracias por acompañarnos. Tengan excelente semana. Hasta la próxima. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad.